Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche es violencia, celos, ese sentimiento que a veces tenemos en el cual si una persona no es nuestra, no puede ser de nadie más, ¿no? Nuestra autora de esta noche se encargará de hacernos caer en un pozo de desesperación del cual es muy difícil salir. Conocida como Emilia Pardo Bazán, pero de nombre completo Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, nació en 1851 en Madrid y murió en 1921 siendo condesa de Pardo Bazán. Fue novelista, periodista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, etcétera, de muchísimos tipos diferentes de literatura. Además, se considera la persona que introdujo el naturalismo en España. Mencioné que además era feminista y que recibió una de las educaciones más completas de la Europa de la época, ya que su padre también lo era, que además intentó entrar a la universidad, pero que cuando se le negó, lo que hizo fue empezar a recorrer Europa para poderse empapar de las mentes más inteligentes e importantes de la época. Además, tiene algunos cuestionamientos por algunos comentarios racistas que eran muy comunes en la época. Sin más, empecemos con el primer cuento de la noche. Delincuente honrado. De todos los reos de muerte que he asistido en sus últimos instantes, nos dijo el padre Telles que aquel día estaba animado y verboso. El que me infundió mayor lástima fue un zapatero de viejo, asesino de su hija única. El crimen era horrible. El tal zapatero, después de haber tenido a la pobre muchacha rigurosamente encerrada entre cuatro paredes, después de reprenderla por asomarse a la ventana, después de maltratarla, pegándola por leves descuidos, acabó llegándose una noche a su cama y clavándola en la garganta el cuchillo de cortar suela. La pobrecilla parece que no tuvo ni tiempo de dar un grito, porque el golpe cegó la carótida. Esos cuchillos son un arma atroz, y al padre no le tembló la mano, de modo que la muchacha pasó, sin transición, del sueño a la eternidad. La indignación de las comadres del barrio y de cuantos vieron el cadáver de una criatura preciosa de 17 años, tan alevosamente sacrificada, pesó sobre el jurado, y como el asesino no se defendía y parecía medio estúpido, le condenaron a la última pena. Cuando tuve que ejercer con él mi sagrado ministerio, a la verdad temía encontrar, detrás de un rostro de fiera, un corazón de corcho, o unos sentimientos monstruosos y salvajes. Lo que vi fue un anciano de blanquísimos cabellos, cara demacrada y ojos enrojecidos, merced al continuo fluir de las lágrimas, que poco a poco se deslizaban por las mejillas consumidas, y a veces paraban en los labios temblones donde el criminal, sin querer, las bebía y saboreaba su amargor. Lejos de hallarle rebelde a la divina palabra, apenas entré en su celda se abrazó a mis rodillas y me pidió que le escuchase en confesión, rogándome también que, después de cumplir el fallo de la justicia, hiciese públicas sus revelaciones en los periódicos para que rehabilitasen su memoria y quedase su decoro como correspondía. No juzgué procedente acceder a este particular a sus deseos, pero hoy los invoco y me autorizan para contarles a ustedes la historia. Procuraré recordar el mismo lenguaje de que él se sirvió, y no omitiré las repeticiones, que prueban el trastorno de su mísera cabeza. Padre confesor, empezó por decir, ante todo sepa usted que yo soy un hombre decente, todo un caballero. Esa niña que maté nació al haberme casado. Era bonita y su madre también. Ya lo creo, preciosa, que daba gloria al mirarla. Ya tenía yo algunos añitos, y ella, una moza de rumbo, más fresca que las mismas rosas. Digo la madre, señor, digo su madre, porque por la madre tenemos que principiar. Los hijos, así como heredan los dineros del que los tiene, heredan otras cosas. Usted sabrá mucho, me entenderá. Yo no sé nada, pero a caballero no me ha ganado nadie. La madre. Yo me miraba en sus ojos, porque la quería de alma, según corresponde a un marido bueno. Le hacía regalos, trabajaba día y noche para que tuviera su ropa maja y su mantón y sus aretes.
Y sobre todo, porque eso es antes, a diario su puchero sano, y cuando parió, su cuartillo de vino y su gallina. No me remuerde la conciencia de haberle escatimado un real. Ella era alegre y cantaba como una calandria, y a mí se me quitaban las penas de oírla. Lo malo fue como la celebraron la voz y las coplas, y empezaron a remolinarse para escucharla. Y el uno que llega, y el otro que se pega, y este que encaja una puya, y aquel que suelta un resquiebro. En fin, vi que se ponía aquello muy mal, y le dije lo que venía al caso. ¿Sabe usted lo que me contestó? Que no lo podía remediar, que le gustaba el gentío y oír cómo la jaleaban, que cada cual es según su natural, y que no le rompiese la cabeza con sermones. De allí a un mes, no se me olvida la fecha, el día de la Candelaria, desapareció de casa, sin dar siquiera un beso a la niña, que tenía sus 5 añitos y era como un sol. Aquí, intercaló el padre Telles. Tuvo una crisis de sollozos y por poco me enternezco yo también. A pesar de que la costumbre de asistir a los reos endurece y curte, le consolé cuanto era posible, le di a beber un trago de anís y el desdichado prosiguió. Supe luego que andaba por los coros de los teatros y sabe Dios cómo. Y lo que más me barajaba los sesos, porque la honra trabaja mucho, era que me decían los amigos al pasar delante de mi obrador: no tienes vergüenza, yo que tú la mato. De tanto oírlo, se me pegó el estribillo, y mientras batía suela, tan, tan, catán, repetía en alto: no tengo vergüenza, había que matarla. Solo que ni la encontré en jamás, ni tuve ánimos para echarme en su búsqueda. Y así pasaron 3 años. Nadie me venía con que la matase, porque ella rodaba por Andalucía, hasta que se la llevaron a América. ¿Qué sé yo dónde? Si vive y lee los diarios, si ve cómo murió su hija. El reo tuvo un ataque de risa convulsiva y le sosegué otra vez a fuerza de exhortaciones y consejos. Así que se me quitó de la imaginación la madre. Empecé a cuidar de la niña. No tenía otra cosa para qué mirar en el mundo. Me propuse que no había de perderse, ni arrimarse otro tinzón, y no la dejé salir ni al portal. Aunque me dijese en verbigracia: padre, tengo ganas de correr. O padre, me pide el cuerpo ir a la plazuela. Nada, yo sujetándola, que se divirtiese con su canario o con los pliegos de aleluyas, o con la maceta de albahaca, pero sin sacar un dedo fuera. Y así que se fue espigando, y me hice cargo de que era muy bonita, tan bonita como su madre, y parecida a ella como una gota a otra gota. Y con una voz de ángel también, se me abrieron los ojos de a cuarta y dije: no, lo que es tú, no has de echarme el borrón. Y me convertí en espía, y la velé hasta el sueño, y no contento con guardarla dentro de casa, me paseaba por la callejuela debajo de la ventana, a ver si andaba por allí algún zángano, tanto que la castañera de la esquina me dijo así: abuelo, está usted chiflado, ¿a quién se le ocurre rondar a su propia hija? ¡Qué viejos más escamones! Pero no lo podía remediar. Todo cuanta candidez y buena fe había tenido con la madre, ahora se me volvía desconfianza. Se me había clavado aquí, entre las cejas, que mi hija se perdería, que era infalible que se perdiese, sobre todo si daba en cantar. Y me eché de rodillas delante de ella y la obligué a que me jurase que no cantaría nunca. Así se hundiese el mundo. Y me lo juró. Solo que, como ya no era yo aquel de antes, de allí a pocas mañanas, acechando desde la esquina, la veo que abre la ventana, que se pone a regar las macetas, y que al mismo tiempo, a competencia con el canario, rompe a cantar. Me dio la sangre una vuelta redonda y se me quedaron las manos frías. Volví a casa, entré en el cuarto de la muchacha, la cogí por el pelo y debí de pegarla bastante, porque gritó y estuvo más de una semana con una venda. ¿Creerá usted, padre, que se enmendó? A los 15 días vuelvo a rondar y vuelve a asomarse y otra vez el canticio. Y enfrente, un grupo de mozalbetes que se para y le dice mucho solés. Callé. No entré a castigarla. Y por la tarde, mientras batía mi suela, me parecía que una voz rara, como de algún chulo que se reía de mí, me decía igual que 12 años antes: no tienes vergüenza, había que matarla. Cené muy triste, y después de que me acosté, la misma voz, R que R: matarla, matarla. Entonces, me levanté despacio,
Cogí la herramienta, fui en puntillas. Me acerqué a la cama y de un solo golpe. Ahora hagan de mí lo que quieran, porque ya tengo mi honra desempeñada. Creerán ustedes, añadió el padre Telles, que no le pude quitar la tema de la honra. Se arrepentía, pero a los 2 minutos volvía a porfiriar que era un caballero, y su conducta más que culpable ejemplar. En este terreno casi murió impenitente. Estaría loco, dijimos, a fin de consolar al sacerdote, que se había quedado muy abatido al terminar su relato. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les parece la historia del hombre honrado, del hombre que solamente estaba defendiendo la honra que había sido tan gravemente herida por su esposa que lo abandonó? Este primer cuento como que establece el tono del resto del podcast. Vamos a leer un cuento más que va en la misma línea. No tengo demasiado que agregar, salvo que esto es algo que pasaba y sigue pasando muchas veces. Los cuentos de sirenas que habíamos visto, las diferentes leyendas de sirenas, el 90%, si no todas, trataban de mujeres que tenían embarazos culpa de diferentes aventuras amorosas y hombres que las asesinaban para ocultar su deshonra. O amantes que eran asesinadas o mujeres que ya no servían para lo que los estaban necesitando. Creo que es una historia de nunca acabar. El hecho de que sea de nunca acabar no elimina lo terrorífico que es el hecho de a veces ser un objeto para otros seres humanos. Avancemos entonces con la segunda historia de la noche. La dentadura. Al recibir la cartita, Águeda pensó desmayarse. Enfrióranse sus manos, sus oídos zumbaron levemente, sus arterias latieron, y veló sus ojos una nube. Había deseado tanto, soñado tanto con aquella declaración. Enamorada en secreto de Fausto Arrayán, el apuesto mozo y brillantísimo estudiante, probablemente no supo ocultarlo. La delató su turbación cuando él entraba en la tertulia, su encendido rubor cuando él la miraba, su silencio preñado de pensamientos cuando le oía nombrar. Y Fausto, que estaba en la edad glotona, la edad en que se devora amor sin miedo a indigestarse, quiso recoger aquella florecilla semicampestre, la más perfumada del vergel femenino. Un corazón de 20 años, nutrido de ilusiones en un pueblo de provincia, medio ambiente excitante si los hay, para la imaginación y las pasiones. Los amoríos entre Fausto y Águeda, al principio, fueron un dúo en que ella cantaba con toda su voz y su entusiasmo y él, reservándose, como los grandes tenores en momentos dados, emitía una nota que arrebataba. Águeda se sentía vivir y morir. Su alma, palacio mágico siempre iluminado para solemne fiesta nupcial, resplandecía y se abrazaba, y una plenitud inmensa de sentimiento le hacía olvidarse de las realidades y de cuanto no fuese su dicha. Sus pláticas inocentes con Fausto, su carteo, su ventaneo, su idilio, en fin. Sin embargo, las personas delicadas, y Águeda lo era mucho, no pueden absorberse por completo en el egoísmo, no pueden ser felices sin pagar generosamente la felicidad. Águeda adivinaba en Fausto la oculta indiferencia. Conocía por momentos cierta sequedad de mal agüero. No ignoraba que a las primeras brisas otoñales el predilecto emigraría a Madrid, donde sus aptitudes artísticas le prometían fama y triunfos, y en medio de la mayor exaltación advertía en sí misma repentino decaimiento, la convicción de lo efímero de su aventura. Un día estrechó a Fausto con preguntas apremiantes. ¿Me quieres de veras? ¿De veras? ¿Te gusto? ¿Soy yo la mujer que más te gusta? Háblame claro, francamente. Prometo no enfadarme ni afligirme. Fausto, sonriente, halagador,
galante al pronto, acabó por soltar parte de la verdad en una aseveración exactísima. Guedita, eres muy mona, muy guapa sin adoración. Tienes una tez de leche y rosas, unas facciones torneadas, unos ojos de terciopelo negro, un talle que se puede abarcar como un brazalete. Lo único que te desmerece, así, un poquito, es la pícara dentadura. Es que a no ser por la dentadura... Chica, un cuadro de Murillo. Cayó Águeda, contrita y avergonzada, pero apenas se hubo despedido Fausto, corrió al espejo. Exactísimo. Los dientes de Águeda, aunque sanos y blancos, eran salientes, anchos, a guisa de paletas, y su defectuosa colocación imponía a la boca un gesto empalagoso y bovín. ¿Cómo no había advertido Águeda tan notable falta? Creía ver ahora por primera vez la fea caja de su dentadura, y un pesar intenso, cruel la abrumaba. Lágrimas ardientes fluyeron por sus mejillas, y aquella noche no pegó ojo dando vueltas, entre el ardor de la fiebre, a la triste idea. Fausto ni me quiere, ni puede quererme, con unos dientes así. Desde el instante en que Águeda se dio cuenta de que en realidad tenía una dentadura mal encajada y deforme, acabóse su alegría. Y vinieron a tierra los castillos de naipes de sus sueños. Rota la gasa dorada del amor, veía confirmados sus temores relativos a la frialdad de Fausto. Mas como el espíritu no quiere abandonar sus quimeras, y un corazón enamorado y noble no se aviene a creer que su mismo exceso de ternura puede engendrar indiferencia, dio en echar su desgracia a los dientes malditos. Con otros dientes, Fausto sería mío, quizás. Y germinó en su mente un extraño y atrevido propósito. Solo el que conozca la vida estrecha y rutinaria de los pueblos pequeños, la alarma que produce en los hogares molestos la perspectiva de cualquier gasto que no sea de estricta utilidad, la costumbre de que las muchachas nada resuelvan ni emprendan, dejándolo todo a la iniciativa de los mayores, comprenderá lo que empleó Águeda de voluntad, maña y firmeza, hasta conseguir dinero y licencia para realizar sus planes. Fausto había volado ya a Madrid. El pueblo dormitaba en su modorra invernal, y Águeda, levantándose cada día con la misma idea fija, suplicaba, rogaba, imploraba a su madre, a su padrino, a sus hermanas, sacando a aquella una pequeña cantidad, a aquel un lúcido pico, a estas de la alcancía de ahorros, hasta juntar una suma, con la cual, llegada la primavera, tomó el camino de la capital de la provincia. Iba resuelta a sacarse todos los dientes y ponerse una dentadura ideal, perfecta. Águeda era una mujer tímida y medrosa. No se preciaba de heroína y la espantaba el sufrimiento. Un escalofrío recorrió sus venas cuando, discutido y convenido con el dentista el precio de la cruenta operación, se instaló en la silla de resortes y, encomendándose a Dios, echó la cabeza atrás. No se conocían entonces por España los anestésicos que hoy suelen emplearse para extracciones dolorosas, y aunque se tuviese noticia de ellos, nadie se atrevía a usarlos, arrastrando el peligro y el descrédito que originaría el menor desliz en tan delicada materia. Tenía, pues, Águeda que afrontar el dolor con los ojos abiertos y el espíritu vigilante, y dominar sus nervios de niña para que no se sublevasen ante el atroz martirio. Desviados, salientes y grandes eran sus dientes, todos. Había que desarraigarlos uno por uno. Águeda, cerrando los ojos, fijó el pensamiento en Fausto. Temblorosa, yerta de pavor, abrió la boca y sufrió la primera tortura, la segunda, la tercera. A la cuarta, como se viese cubierta de sangre, cayó en un síncope mortal. «Descanse usted en su casa», opinó el dentista. Volvió, sin embargo, a la faena al día siguiente, porque los fondos de que disponía estaban contados y le urgía regresar al pueblo. No resistió más que 2 extracciones, pero al otro día, deseosa de acabar cuanto antes, soportó hasta 4, bien que padeciendo una congoja al fin, pero según disminuían sus fuerzas se exaltaba su espíritu, y en 3 ocasiones más quedó su boca limpia como la de un recién nacido, rasa, sanguinolienta. Apenas cicatrizadas las encías, ajustaronle la dentadura nueva, menuda, fina, igual, divinamente colocada. 2 hileritas de perlas. Se miró al espejo de la fonda, se sonrió.
estaba realmente transformada con aquellos dientes. Sus labios ahora tenían expresión, dulzura, morbidez, una voluptuosa turgencia y gracia que se comunicaba a toda la fisionomía. Águeda, en medio de su regocijo, sentía mortal cansancio. Apresuróse a volver al pueblo y a los 2 días de llegar, violenta fiebre nerviosa ponía en riesgo su vida. Salió del trance, convalenció y su belleza, refloreciendo con la salud, sorprendió a los vecinos. Un acaudalado cosechero que la vio en la feria le pidió un matrimonio, pero Águeda ni aún quiso oír hablar de tal proposición, que apoyaban con ahínco sus padres. Lozana y adornada, esperó la vuelta de Fausto Arrayán, que se apareció muy entrado el verano, lleno de cortesanas esperanzas y vivos recuerdos de recientes aventuras. No obstante, la hermosura de Águeda despertó en él memorias frescas aún, y se renovaron con mayor animación por parte del galán los diálogos, y los ventaneos, y los paseos, y las ternezas. Águeda le parecía doblemente linda y atractiva que antes, y un fueguecillo impetuoso empezaba a comunicarse a sus sentidos. Cierto día que, hablando con uno de sus amigos de la niñez, manifestó la impresión que le causaba la belleza de Águeda, el amigo respondió: «Ya lo creo, ha ganado un 100% desde que se puso dientes nuevos». Atónito quedó Fausto. «¿Cómo? Los dientes, todos, sin faltar uno. ¿Cuánto trastorna la vanidad femenil?». Y soltó una carcajada de humorístico desengaño. Cuando, años después, le preguntó a alguien por qué había roto tan completamente con aquella Águeda, que aún permanecía soltera y llevaba trazas de seguir así toda la vida, Fausto Arrayán, ya célebre, glorioso, dueño del presente y del porvenir, respondió después de hacer memoria un instante: «¿Águeda? Ah, sí, ahora recuerdo. Porque no es posible que entusiasme a una muchacha sabiendo que lleva todos los dientes postizos». Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de Águeda, la mujer sin dientes? A mí en lo personal me parece sumamente triste el hecho de que este Fausto después simple y sencillamente se ría, después de destrozarle la autoestima y saber que él tiene como todas las posibilidades del mundo, que se va a la capital, que va a ser súper exitoso, que se ría de la muchachita de pueblo que decidió tomar como una florecilla del campo, como dice la misma autora, y que ella literalmente lo hace todo por él y va más allá por él. Pero bueno, no le podemos exigir mucho a los personajes literarios, y si les exigiéramos no serían interesantes las historias, ¿no? Como compensación por el atraso en el capítulo, he decidido incluir una tercera historia de la misma autora y en la misma línea. Así que, sin más, avancemos con la última historia de la noche. En silencio. Todos creían que la hija del tabernero de la Piedad aspiraba a casarse con un señorito. No con un señorito de los que a veces, al pasar ante la taberna a caballo o en automóvil, se detenían a beber un vasete de claro vinillo del país y piropeaban a la muchacha. Con estos no había que pensar en bendiciones, solo algún curial de brigos, algún lonjista de Arial, que bien pudieran prenderse de aquella moza frescachoncilla, peinada a la moda y tan peripuesta con una blusilla de percal rosa incrustada en entredoces, y se prenderían o no se prenderían. Pero lo cierto fue que, con gran sorpresa de la clientela y del contorno, Aya, que así la llamaban, con el nombre de una santa mártir de mucha devoción, tomó por esposo a un albañil humilde que ni siquiera era de la tierra, un portugués, venido a trabajar en las obras de una quinta próxima al Santuario de la Piedad y que los domingos solía comer en la taberna. Cierto que el portugués era lo que en su patria llaman un perfeito rapaz, de mediana estatura, forzudo, con el pelo rizado, negro y brillante. Cuando se endomingaba, soltando la costra de cal y bien acepillado de chaqueta, y blanco de camisa, iba a pelar la pava con la joven tabernera. Se comprendía que ésta le hubiese preferido a todos. Otra estampa sí. El tabernero,
Cardíaco y con las piernas hinchadas frecuentemente, vio sin desagrado a aquel yerno robusto y que se traía a casa un jornal de 18 reales diarios, limpio de polvo y paja. «Ha hecho bien mi hija, nadie debe salirse de su clase», repetía, congratulándose con la parroquia. Y como tardó poco en morir el viejo, quedó el matrimonio al frente de la taberna. Luis Feces, el marido, iba a su trabajo. Pero como hoy ya las horas de este no son las de otros tiempos, volvía lo más temprano posible, y a la hora de mayor despacho y más peligrosa de riñas o borracheras, estaba al lado de su mujer para protegerla y auxiliarla. Y no querían criada por economía, pues aspiraba Luis a que, en algunos años, su fortuna se redondease y pudiese establecerse en Marineda, como maestro de obras y ardonista, pues sabía manejar el estuco y doraba y pintaba bien las molduras y adornos. 4 o 5 años llevaba de casada la tabernerita, y mientras el marido parecía cada vez más enamorado, ella empezaba a desear vagamente no sabía qué. Algo, un suceso que distrajese su imaginación. Cansada de lo monótono de aquel vivir, pensaba en cómo sería la casa que habitarían en la ciudad, y si tendría ventanas para ver pasar la gente, y si habría cines y teatros, y que al anochecer se podría dar una vuelta por las calles, rozándose con el señorío. Porque en el fondo de su alma, a pesar de haberse criado cediendo a la atracción que ejerció sobre sus sentidos el arrogante mozo, Aya continuaba siendo muy remilgada y fantasiosa, y repugnaba servir vino a los blasfemos carreteros de sucia boca, a los arrieros de mofletes colorados, a los labriegos hirsutos, que olían a boñiga de buey. Estaba harta de brutalidades, y suponía que en una ciudad volvería a querer a su marido como el primer día. Ilusión frecuente en los humanos que atribuyen a los sitios lo que está en nosotros. Pero el portugués, que desde el primer día habló sin timidez y como amo, había fijado de antemano la suma que necesitaban para montar la industria en Marineda, y más valía que sobrase que verse allí ahogados. Se necesitaban lo menos 4.000 duros, y mejor 5.000. Hasta verlos juntos, taberna y jornal, no quedaba otro remedio. De pronto, parecieron calmarse las impaciencias de Aya. No habló ya de Marineda, no propuso el traspaso de la taberna para completar la suma. Al mismo tiempo, dio en componerse más que de costumbre. Aunque siempre había gustado de presentarse hecha una semiseñorita, se hizo blusas, se compró calzado fino y medias de algodón muy caladas en el empeine. Y esta y otras coqueterías de su atavío encandilaron la pasión de Luis, nunca pagada, y le hicieron asiduo y exacto en volver a la casa a las horas más tempranas que podía. Había para esto una razón más. Siempre había sido celoso, con celos vagos porque sin duda tenía algunas gotas de sangre africana, que se revelaban en sus gruesos labios y en el rizado crespo de su pelo. Y la exacerbación de coquetería de su mujer le causaba esa extrañeza, que es la puerta de la sospecha. Con enlazar 2 cabos sueltos, la sospecha pudiera trocarse en acusación. Aya no hablaba ya de Marineda, parecía encontrarse en la Piedad muy a gusto. Había coíza, como dicen sus paisanos. Había allí algo preciso a aquilatar, y vaya si lo desenredaría. La observación de las tardes en la taberna no dio ningún fruto. Aya servía a todos sin fijarse en nadie. Les servía, les presentaba la cazuela de bacalao o el guiso de patatas. Les escanciaba la cerveza, a que empezaba a aficionarse la gente aldeana, con aire más bien desdeñoso, con cierto repulgo de persona superior al cometido que está desempeñando. Ninguno entre aquellos rudos parroquianos se hubiese atrevido a llamarla mi comadre ni a chuscarle un ojo, aunque la encontrasen muy repullada y fresca. Pero la gente del terrón respeta la coyunda y no cazan vedado, a menos que la veda se levante de suyo. Luis Feces, que había rodado algo antes de hacer alto en la taberna de la Piedad, era experto y no era tonto. Por allí comprendió que nada había. ¿Por dónde, pues? ¿Por dónde? Su instinto creía haberlo adivinado. Es más, lo sabía de fijo, pero no de ahora, sino de atrás. De muy atrás. ¿Qué? Si se lo habían advertido antes de que se casase, y sus compañeros, los que con él trabajaban en la obra de Cordeira, le habían dado más de una festiva cantaleta con las rivalidades que pudiera tener el señorito Raimundo, el dueño del paso de Morcelle. Ese y solo ese puede ser. Era el único que tenía las costumbres libres, el que acostumbraba a echar a perder a las garridas mozas. Había rondado aquella de soltera y la festejaba ahora también.
una mañana de rocío y niebla, de un otoño que se anunciaba húmedo, se abrió el póstigo del corral de la taberna, y salió por él un hombre de gentil talante, que rápido se dirigió al pinar, y en su seno desapareció, como si la masa oscura de los pinos se lo hubiese bebido. Era aún la hora incierta del amanecer, y el albañil había salido casi en connoche, para ser el primero en la obra de la casa que en Brigos decoraba. Un bonito negocio, le pagaban espléndidamente. Pero apenas dejó su cama y engullido el café a tragos largos, habíase apostado Luis en dado la vuelta al recodo del camino y escondido por un matorral, y había visto salir por el póstigo su deshonra. Permanecía en pie, inmóvil, un poco sacudido por un horrible temblor de rabia, con un borde de espuma franjeando sus gruesos labios. Aquella misma noche se encaró con Aya, para decirle sin preámbulos: «¿No sabes, mujer? He acordado que lo del taller de Marineda era una tontería». «Sí, hombre», confirmó Aya. «A mí también me lo parecía, solamente que no te lo quise decir». «No, pues tú bien entusiasmada estabas al principio», dejó caer, no sin cierta ironía, el portugués. «Pero mejor nos ha de ir en América. Tengo proposiciones de allá, de Buenos Aires. Superiores, se pueden ganar 15,000 pesos al año». Un deslumbramiento pasó por ante los ojos de Aya. Ser rica, poder tener carruajes como los de las señoras, que la sirviesen en lugar de servir ella todos aquellos brutanes de trajineros y de feriantes que apestaban. Sentiría, claro, su idilio amoroso. El señorito que olía cosas exquisitas a fragancias caras. El horizonte, sin embargo, era tan amplio, tan lisonjero para sus vanidades y deseos de lucir, que sonrió, halagando los cabellos rizosos del portugués. 15,000 duros, repitió soñadora. Hay que juntar, murmuró Luis. ¿Cuánto tenemos? Mañana me darás autorización para traspasar la taberna y recoger el dinero. El que la quiere, porque yo ya me he enterado, es Armuña, el del café de Brigos. Exige que se le ha de blanquear todo y de eso me encargo yo. También quiere una despensita. Nada, un rincón ahí junto a la cocina, todo se hará. Con su fina percepción femenil, notó Aya en todo ello algo extraño. ¿Qué tienes que hablas así? De mala gana. Es que ciertas cosas dan para cavilar mucho, contestó el portugués sombríamente. Realizóse el programa y Luis, amén de blanqueo, construyó una despensilla, con tabique de ladrillo. Aya le interrogaba curiosa y algo preocupada también. ¿Para qué haces esa pared delante de la otra? Quiere así Armuña. Es como un armario más reservado, dijo él. Cuando todo estuvo pronto, se enteró Luis del barco y fue a Marineda a tomar el pasaje. La víspera del día de su marcha, enviado ya por el coche su pequeño equipaje, despachada la criada desde 2 días atrás, se acostaron los esposos. A medianoche hubo como el ruido y trajín de una lucha, y poco después encendió luz el marido, por cuya frente resumaba un glacial sudor. Cogiendo el cuerpo inerte de Aya, lo llevó hasta el supuesto armario. En la nueva despensa, y recostándolo de pie contra la pared, trajo ladrillo y mezcla, que había dejado en el patio, y tapó el hueco de la puerta, que debía cerrar aquella cavidad. Con tal esmero lo hizo, que nadie hubiese podido sospechar. Cuando al amanecer terminó de cerrar aquella sepultura, que no era una pared lisa, sin comunicación con nada. Recogió aún cuidadosamente las ropas de su mujer, las puso en un lío, con las suyas del primer momento, se terció al hombro la chaqueta, y dejando la llave en la puerta, Armuña ya estaba avisado, emprendió la vuelta de Marineda, por el camino real, blanco y desierto. Las piernas le vacilaban un poco, pero según se alejaba de la taberna, donde había emparedado su venganza, corría más. Y bien le vino darse prisa, porque el gran transatlántico calentaba ya sus calderas, y fue de los últimos en llegar entre los emigrantes. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les parece la historia de Luis y la tabernera? A mí en lo personal me llama bastante la atención por varias cosas. Primero, obviamente por el tema central, que es violencia contra las mujeres. Es un o mía o de nadie, como bien se titula este capítulo. De hecho, hay como una antología en la cual reunieron la gran mayoría de escritos que comparten un tema de esta autora.
y de hecho se llama El Encaje Roto, antología de cuentos de violencia contra las mujeres, que es sumamente adecuado el nombre. La segunda parte que me llama bastante la atención es el hecho de que migren hacia Argentina. Este es el único cuento que leímos en el cual mencionan eso, sin embargo, tiene bastantes cuentos en los que menciona que sus protagonistas, después de cometer algún delito, huyen hacia Buenos Aires. Lo que en lo personal me parece bastante interesante, ya que mi esposo es argentino, entonces siempre hablamos de esto, de que Argentina se formó por migrantes y siempre hablamos de las historias que tienen estas personas, de cómo terminaron yéndose de su país o por qué. Y uno siempre cae en la idea de que era para mejorar su estilo de vida, de que, como todos sabemos, la migración no es algo que se suele hacer porque uno simple y sencillamente quiere, es nada más algo que se tiene que hacer para poder vivir mejor. Pero me parecen interesantes estos casos en los cuales el vivir mejor implica no tener responsabilidad por un crimen que se cometió. Me parece una arista interesante. De hecho, bueno, la gran mayoría de países que fuimos colonizados tenemos muchas personas que vinieron acá porque estaban huyendo de la justicia en sus países. Entonces no me parece algo tan descabellado, pero sí me parece algo interesante la cantidad de menciones que hace nuestra autora, Emilia, sobre la emigración hacia Argentina específicamente. Esta ha sido la última historia de la noche. Déjenme saber qué les ha parecido el capítulo de hoy, el capítulo de Emilia Pardo Bazán. Me parece interesante sobre esta escritora que ella se separó de su esposo y fue amante durante 20 años de otro escritor, y la única forma como se dieron cuenta fue porque muchísimos años después de su muerte las cartas entre ellos fueron publicadas, y ahí uno se dio cuenta de que había algunos dramas amorosos en el mundo literario español. Nada, quería mencionarlo, me pareció interesante, un chisme histórico. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Les recuerdo que pueden enviar sus historias, ya sean ficticias o reales, a el email del podcast historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. También les recuerdo que pueden seguir al podcast en Spotify, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Apple, en Amazon, etcétera, etcétera. Algo que me parece interesante y que también quería contarles en este pequeño desvío de las historias de miedo que tenemos al final es que el capítulo anterior, el de Reddit Macabro, de hecho fue censurado por YouTube. Entonces tiene un alcance bastante limitado por los temas que trata. Si lo escuchan después de este, les recuerdo revisarlos, el informe de temas sensibles. Y si disfrutan del podcast, recuerden que lo pueden recomendar con algún amigo. Y por esta noche me despido, como siempre. Espero que hayan disfrutado del episodio y espero que no puedan dormir.